Vamos a iniciar con el tema de hoy de nuestra sesión del 28 de marzo. Tenemos el balance de la 4T a más de 2 años y 4 meses más o menos, de este gobierno de Andrés Manuel, de la Cuarta Transformación. Y bueno, hoy no soy la experta en el tema porque en realidad todos vamos a aportar para ello. Quisiera mostrar algunas partes del libro que estamos poniendo como base para la discusión de Eduardo Cervantes. Él hace este proceso de pensar de manera autocrítica dentro del partido. ¿Quién es Eduardo Cervantes? Bueno, Eduardo Cervantes fue el primer presidente de Morena en la Ciudad de México y tiene pues una trayectoria larga de lucha social. Hoy es uno de los compañeros que es parte del Consejo del Instituto Nacional de Formación Política y que me parece que es de las pocas personas que tiene mucha claridad en cuanto a cómo hacer la formación política y también el análisis de lo que está sucediendo. Entonces, en su primera parte, digamos, de hasta la página 50 y tantos del libro, nos hace toda esta historia del neoliberalismo, nos sienta las bases del proyecto de nación que se viene haciendo y de las consecuencias que ha tenido el neoliberalismo. Hay una parte interesante que me parece poder mostrarla sobre los presidentes, secretarios o presidentes del Banco de México que tienen una formación en el ITAM. Vamos a ver ahorita eso, que para algunas personas si no alcanzaron a verlo, que vienen de una formación académica específica y que se colocaron en puestos estratégicos y desde allí se empieza a lucubrar todo esto que iba a ser del salinismo al peñismo, que son los gobiernos neoliberales. Que además esa formación pues impacta directamente en las políticas públicas o las políticas de gobierno que se implementaron. Entonces, voy a compartir pantalla. Me voy a regresar tantito para ver este listado que tenemos de los presidentes, sus secretarios, la formación que tienen y los puestos que también ellos estaban representando. Me perdí de la hojita, permítanme. Es la página 26 dentro del libro. Sí, es más atrás. Gracias. Sí. Aquí tenemos. Ahí está. Le pone en título burlón incluso, Eminencias de la decadencia nacional. Aquí tenemos cómo desde va haciendo la formación, la mayoría son de la UNAM, presidente Carlos Salinas, luego viene Zedillo del Politécnico y vienen sus respectivos posgrados, porque también eso es una cosa muy neoliberal, que alguien que entre más títulos tenga, pues mejor va a gobernar, ¿no? Fue una idea un poco que también se empezó a propagar en el inconsciente colectivo. Y bueno, tenemos ahí a Calderón del ITAM, Harvard, como un representante 100% neoliberal, y bueno, a Peña Nieto, que tanto a Peña como a Fox, pues les ayudaron a hacer sus tesis. Luego tenemos el Banco de México, ¿no? Tenemos aquí, y nuevamente, las universidades gringas, que son representativas del neoliberalismo, que es Yale. Vamos a ver a Yale en varios de estos posgrados, en la Secretaría de Hacienda, que es un lugar estratégico en cuanto a los recursos, y pues vemos como Yale viene en varias ocasiones, y el ITAM como esta universidad preponderante en el pensamiento neoliberal. Vemos cómo todos estos personajes que se hicieron pues de su fortuna, bueno, Gurría sigue estando, ¿quién está en la OCDE? ¿Pero sí es Gurría o no? No me acuerdo. Pero también es un neoliberal del que está en la OCDE, representando ahí la OCDE. Y vemos, ¿no? En esta última parte está José Antonio Meade, Videgaray, y bueno, Lozoya, que también era de su equipo, que son estas personas que se van a encargar ya como de concluir las privatizaciones en el país
y que van a decir, bueno, ya salimos del atolladero, bueno, ellos y sus familias, más no el país, y se crea esta imagen de lo que se pone en la mente como la percoladora de si nos va bien, como neoliberales, les va a caer algo al pueblo. Entonces, esto que hace Eduardo es poner en nombres y visualmente quiénes fueron estos personajes que implementaron el neoliberalismo en el país y cómo siguen y siguen teniendo poder económico, siguen siendo de la parte empresarial, y vemos que justamente en el proceso del neoliberalismo, pues también aparte creamos estos ricos, nuevos ricos a nivel mundial, también México exporta millonarios y vemos que pues están las fortunas como Slim, que se empodera con este patrimonio nacional porque además le dan teléfonos de México y se le da todo a manos llenas esa concesión, o bueno, se le vende, y todo el cableado, toda la infraestructura, pues no la paga y él lucra con todo eso, por eso se vuelve rico. Y vemos ahora al señor Salinas Pliego, que se pone a discutir en Twitter con algunos personajes últimamente, y pues que también se vuelve estos nuevos ricos. Y ahí vemos esos nombres nada más para darnos cuenta, que además este listado, por eso también era importante que lo pusiera visualmente, pues son estas empresas que con la 4T, como parte de este balance, ¿qué hace Andrés Manuel? Dice, ahora van a pagar impuestos. Estas empresas, ya no va a haber esta condonación, y pues ahí vemos el listado que coincide con esas empresas. Es decir, el neoliberalismo en México decía, el gobierno es corrupto y debe sacar las manos de muchos de los servicios. No sirve, ¿no? El político corrupto. Pero, y también se criticaba los subsidios o los programas de apoyo a la población, pero por otro lado dicen, bueno, pero que nos paguen, pero nosotros nos perdonan los impuestos, nos ponen su infraestructura, nosotros lucramos, y entonces sí somos los parásitos de este gobierno, las empresas. Eso es lo que nosotros vemos de manera visual. Con todas estas empresas que son las que hoy, ¿no? Desde los etiquetados de la alimentación, pago de impuestos, las facturas que se vienen, se está investigando y se van a sancionar a todas estas empresas factureras que falsificaban, pues aquí vemos justamente la coincidencia de la guerra, los que están apoyando al señor Xicotencan González, el Claudio X. Y bueno, en la segunda parte del libro, lo que nos comenta Eduardo, hace primero una autocrítica de lo que puede suceder si seguíamos por el lado neoliberal y la imposición de Mario Delgado. Bueno, ya sucedió. Este libro pues tiene más o menos un año o 8 meses que empezó a escribirlo el compañero y tiene muy poco que salió. Entonces todavía no sucedía la imposición de Mario Delgado. Pero que decía y advertía del caballo de Troya que se nos estaba a punto de meter y las consecuencias que esto iba a traer para el proyecto de nación. Y en esta parte donde les digo que es un poco lo del balance, habla sobre el feminicidio y el coronavirus. Un poco la situación de la lucha de las mujeres, que él comenta que lo que debería hacerse es justamente este diálogo y que la lucha feminista debe organizarse políticamente, debe de generar esta propuesta política para poder impactar y decirle efectivamente al presidente de la República y a la 4T cómo incluir este gobierno que sea a favor de las mujeres y que deje de asesinarlas, ¿no? Esto es un poco la visión que él tiene. Y por el otro lado, lo del COVID, que el coronavirus pues se vuelve algo que no se esperaba y la forma en que responde el gobierno. Y que en su mayoría, pues bueno, y hay que reconocer que teniendo un sistema de salud deficiente, que no funcionaba sin pandemia, que estaba colapsado sin pandemia, pues que ha salido avante a tratar de soportar todas las consecuencias de esta pandemia, pues apurándose con la construcción de hospitales, que acuérdense que algo que
que también quedó pendiente de los gobiernos pasados, pues es que se hacían estos hospitales de millones de pesos que al final pues estaban vacíos por dentro o que al año terminaban siendo abandonados porque no tenían el presupuesto suficiente para continuar y que tampoco había personal médico ni especializado para esos hospitales. Y eso es lo que vino en declive en nuestro sistema de salud, que también seguramente si hubiéramos permitido que llegara otro presidente neoliberal, pues ya lo hubiera privatizado también el sistema de salud. Afortunadamente dentro de las cosas que ha hecho la 4T, pues bueno, ha sido recuperarlo y darle certeza así a la mayoría de la población, a pesar de los números que son terribles de muertos y de gente que se ha infectado con COVID, pues bueno, ha habido una respuesta y sobre todo ahora que vemos el sistema de vacunación, que aquí no está mencionado porque todavía no se sabía, ha sido eficiente al menos en las ciudades, ¿no? Ha funcionado. Ahora viene la propuesta. ¿Qué pasa con esta cuarta transformación y la esperanza que podemos nosotros promover o ser de punta de lanza de nuevo para América Latina? Eduardo hace una revisión sobre los gobiernos progresistas y habla de hace incluso un cuadro comparativo de cuántos años ha gobernado los gobiernos conservadores y cuántos ha gobernado los gobiernos progresistas o de izquierda. Y la verdad es que es mínimo el periodo en que los gobiernos progresistas han impactado en los pueblos. Y vemos por otro lado que entre el 65 y 70% ha sido los periodos neoliberales o conservadores que ha tenido América Latina. Y entonces dice, bueno, en esta situación que tenemos en el país, ¿qué podemos promover? ¿Qué se puede hacer? Y aquí ahí es donde entramos con el diálogo. Cada uno de ustedes, pues ya aportará en el debate qué tanto se están poniendo las bases para que este gobierno, Andrés Manuel, nuestro gobierno de la 4T, tenga la posibilidad de sobrevivir. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que vive muchos años una embestida internacional, bloqueo, igual que Cuba lo ha vivido más años, y que hoy Bolivia está en el ojo nuevamente. Biden solicita la liberación de esta presidenta espuria y que vemos de nuevo otra vez que si alguien llega, pues ya hay otros mecanismos en los que se les hace retroceder. Ya también vemos el caso de Correa en Ecuador, ya Lula salió libre, ¿no? Pero todo el daño que ha provocado esa situación de Lula estando encarcelado, haber hecho el impeachment con esta Dilma, y que hoy vemos que Brasil es uno de los países que efectivamente la mortandad es una de las más altas. Un día registró 3,000 muertos, o sea, es terrible. Y un presidente que además se sigue negando a creer que esta pandemia realmente es letal y que está afectando a los más pobres. Eso, y que el sistema de salud tampoco es de los mejores, digamos, a nivel mundial, pero y que además su población tiene condiciones distintas a las de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un problema de obesidad, tenemos un problema con todo este alimento neoliberal, ¿no? Coca-Cola, Bimbo, estos productos químicos que se nos alimenta, incluso eso lo sé por parte de Irene y el doctor Barreda, pues que estamos comiendo petróleo, ¿no? En muchos de los casos, y que llegamos a esta pandemia y pues obviamente las consecuencias son letales. Sin embargo, bueno, en Brasil el presidente está haciendo mucho daño. Ya ahorita también hay una especie de, se está buscando detenerlo o sacarlo del gobierno, aunque vemos que se ve un poco complicado el asunto. Y bueno, ¿qué podemos hacer si esta cuarta transformación está dentro del sistema capitalista, pero negando al neoliberalismo? No quiere decir, o al menos así lo explica Eduardo, no quiere decir que ya por decreto se va el neoliberalismo, pero dentro de esta situación de desigualdad, de condiciones precarias, ¿qué oportunidades tiene la 4T? ¿Qué oportunidades tenemos de cambiar el modelo y de la esperanza, que esto sea la esperanza de la nación? Porque también se advierte que de no hacerlo así, la desesperanza pues también puede ser terrible, puede ser peor, porque entonces nos regresaría a un gobierno neoliberal o de derecha que sería más agresivo, tipo fascista,
en México. Entonces, ese es un riesgo que se está corriendo. Y bueno, otra de las hay como varias políticas que se han desarrollado en la 4T. Ahorita no tengo un listado concreto, pero podemos ver que en el caso de las reformas que se han venido haciendo, por ejemplo, ahorita que está la pugna de la reforma eléctrica o de la energía eléctrica, también había un mito que se había encargado el neoliberalismo de promover, que era que las empresas de energías limpias pues era lo mejor y era el progreso. Y ahora vemos que más bien nuevamente esas empresas pues solo estaban lucrando con esto del bienestar con la energía limpia y en realidad pues solo estaban aprovechándose de la infraestructura y el gobierno estaba subsidiando y realmente no es una energía controlable ni capaz de satisfacer las necesidades de la población. Entonces, vemos mitos que se van ahí cayendo. Otra de las condiciones, pues bueno, es que Andrés Manuel hace un dictamen de no al maíz transgénico, no al fracking, es otra de las políticas que se hacen en medio ambiente. Sin embargo, lo que sabemos, esto no está en el libro, pero lo que sabemos es que aún se sigue cometiendo fracking y que aún no se puede sacar Monsanto de México. Entonces, aunque está por decreto presidencial, seguimos teniendo al neoliberalismo operando dentro del país. Habla de 3 momentos, Eduardo Cervantes, esta memoria histórica colectiva que nos permitirá tener un punto de partida. Está el proyecto de la transformación, de cómo con los movimientos y la organización se puede, ahora sí que con organización y conciencia se puede ir cambiando este modelo para que la lucha sea desde abajo. Y bueno, finalmente para también no abarcar mucho tiempo de esta revisión o resumen, pues lo que podemos decir es que Eduardo plantea, sí hay una forma de esperanza, sí hay un planteamiento de posibilidad, y es solo si el partido de Morena camina hacia la izquierda, porque él también es consciente de que no es un gobierno de izquierda. Andrés Manuel no es una persona de izquierda. Entonces él dice, pero lo que nos va a permitir, todo lo que nos va a permitir Andrés Manuel, al detener este neoliberalismo en zonas muy estratégicas, nos va a permitir crear un proyecto que sí camine hacia la izquierda y hace esta advertencia al partido, el partido que tampoco pareciera estar escuchando esta situación que tenemos con los candidatos o con estas decisiones que tomaron para las elecciones, que no se puede volver un partido de elecciones, electorero, que eso no puede ser el fundamento de Morena. Tiene que ser un partido que construya la base, que escuche a los movimientos, que camine de la mano con la gente, y a veces habrá que estar en oposición, no a pie de lucha, de guerra, pero sí en oposición cuando la 4T no esté caminando de ese mismo lado. Es decir, debe haber una sinergia en la que se pueda trabajar con las comunidades, y este es un ejemplo muy claro con lo que sucede o lo que pasó la semana pasada, cuando el periodista de Rompeviento TV cuestiona a Andrés Manuel y le dice lo que está sucediendo en la comunidad de Aldama y de Ayutla, ¿no? En Oaxaca, donde están padeciendo de falta de agua ya 3 años, y la otra comunidad en donde hay paramilitares que están afines al gobierno, que están desplazando a la gente. Y Andrés Manuel le dice, no, yo tengo otros datos. Y le dice él, no, yo también conozco, o sea, hay ahí, ese es el diálogo, y ese es lo que me parece como el ejemplo, para ir concluyendo, ese es el ejemplo con el que tenemos que dialogar con Andrés Manuel y con la 4T. No es golpista, porque no es la intención golpear, precisamente porque con esto, esta esperanza, concluyo en este libro que plantea Eduardo, o sea, sí hay una esperanza porque Andrés Manuel efectivamente no es como los demás presidentes, porque el proyecto sí plantea que la gente más pobre tenga mejores condiciones, y que sabemos que hay mucha esperanza y muchas cosas puestas en este gobierno y en este presidente, pero que se tiene que construir. Cuando se equivoque, cuando tengamos que hacer que rectifique, lo hagamos en diálogo y en forma de organización. Ese es un poco el planteamiento que se hace desde este libro. Y bueno, yo aquí ya terminaría compartir la pantalla
Y pues daría paso a que los compañeros y las compañeras puedan participar. Pedirle, no sé si Gabino me puedas ayudar con el tiempo, por favor, que les puedas tomar el tiempo. Y bueno, adelante, la palabra es suya hasta por 5 minutos. Fernando. Bueno, yo voy a iniciar el debate aquí con lo que comentaste, porque yo, a diferencia de lo que comentó Eli, yo creo que sí es un gobierno de izquierda. Nada más que no es la izquierda que todos quisiéramos, o la izquierda ideal, que digamos, más radical en ese sentido de la transformación de un modelo. Pero yo sí afirmaría que es de izquierda, porque de lo contrario, pues aquellos que nos asumimos como parte de la izquierda, pues estaríamos en un proyecto, construyendo un proyecto en el cual de entrada pues ni siquiera está con nuestros propios intereses. Creo yo que no coincido con esa idea. Ese es el primer momento. Hay tres elementos que me parecen fundamentales que se tocan en el texto, que es la forma en que se construye, se constituye lo que él denomina la cuarta transformación. Quisiera antes de hablar de todos estos elementos que ya comentó Elia, de lo que constituyen la denominada cuarta transformación, es importante pararnos a pensar, pues, ¿qué es realmente? ¿Es un movimiento? ¿Es un pensamiento? ¿Es una idea? ¿Qué es esa cuarta transformación, no? Y para ello, por ejemplo, el texto de Eduardo nos plantea tres puntos importantes que me hubiera gustado que se ahondara mucho en eso, ¿no? En el asunto de la memoria. O sea, es decir, este movimiento tiene memoria, ¿no? Es heredero, dice él, de las grandes luchas, las grandes gestas, y digamos de aquellos movimientos que durante décadas, siglos inclusive, han venido luchando contra las injusticias y contra los modelos, digamos, de gobierno y también económicos y demás existentes. Y que estas luchas pues han traído como tal una herencia que se ha venido reflejando durante mucho tiempo. Esto es importante porque nos habla de que la cuarta transformación no es una idea ni un movimiento que nazca de la nada, no nace a partir de una serie de ideas previas que, digamos, se van constituyendo de manera distinta hasta llegar a no es que sea su culminación, sino como hasta llegar a un momento de la historia en donde es posible, o se piensa que es posible, hacer la realidad mediante la toma del gobierno, en este caso, no por la vía democrática, que es un momento histórico que en otros momentos era difícil poderlo concebir. Como segundo punto, pues bueno, una parte fundamental es el programa, ¿no? Si se quiere hacer una transformación, si se quiere cambiar, como en esta frase célebre de la vida pública la vida pública del país, pues tiene que pasar por un programa, es decir, una serie de acciones, actividades que tengan como objetivo el cumplimiento o el cumplimiento de estos grandes ideales, ¿no? Estos programas y acciones pues tienen que estar bien definidos. Y por último, la utopía, ¿no? Que tiene que ver con este gran ideal hacia donde estamos avanzando, y que ahí van incluidos obviamente los principios sobre los que queremos caminar. Esos principios que son importantes para que podamos lograr cada uno de estos objetivos. Ahí es donde creo yo que tenemos que ir definiendo, bueno, ¿y qué es esta cuarta transformación? ¿A qué se refiere el presidente, que ha sido el que ha repetido esta información de manera constante? ¿A qué se refiere con la cuarta transformación? ¿No? ¿Es un gobierno, como pueden ser otros gobiernos, o es un movimiento, o es una idea colectiva de cambio? ¿Qué es la cuarta transformación? Desde mi punto de vista, es un momento en la historia, sí, heredero de todas esas grandes luchas, que busca de alguna manera contrarrestar lo que ya comentaba Elia, que es un modelo dentro del capitalismo, que es el neoliberalismo, y confrontar esta idea implica por cambiar diversos aspectos de la vida social, que es desde las instituciones hasta las relaciones sociales. Por último, ya nada más para terminar mi participación, pues quisiera decir que estamos viendo apenas parte o un pequeño momento de esta cuarta transformación. Es importante decir que van 2 años, ¿no? de este movimiento, bueno, ya como tal instituido, y que seguramente estaremos viendo un proceso más largo que tendremos que analizar. Nada más. Gracias. Gracias, Irene. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quisiera agregar unos elementos nada más a lo que ya dijo Eli, ¿no? De esta caracterización que hace Eduardo Cervantes del neoliberalismo.
Pues por supuesto que tiene que ver, bueno, este énfasis que estás haciendo respecto de los que ocuparon los espacios de gobierno, bueno, esta es en realidad una política de Estados Unidos, ¿no? En lugar de invadir México, dijo, pues mejor hagamos que el presidente esté formado en Estados Unidos, ¿no? Lo dicen de otra manera. Entonces empezaron a formar cuadros, esto ya tiene a mediados del siglo pasado. Luis Eseña, que es un economista, se puso a estudiar las empresas gringas en Estados Unidos, encontró que había como un listado muy detallado de que las empresas y de cómo estaban generando mecanismos de corrupción. Entonces, él hace lo mismo, hace el mismo ejercicio para México y se da cuenta que hay muchas empresas, sobre todo gringas, en México, pero con prestanombres. Que todos los hijos de esos prestanombres es el listado que tú nos mostraste. Es pequeña casualidad, ¿no? Es una pequeñísima casualidad. Son que los mismos de empresas norteamericanas se dedicaron a formar, porque tú, como bien lo comentaste, tienen posgrados, tienen estudios, ¿no? Y además son los hijos de esas primeras generaciones que se aliaron con los capitales norteamericanos a mediados del siglo pasado. Entonces, primero. Luego, toda esta lógica, o sea, cómo se comienza a implementar el neoliberalismo, ¿no? Yo digo, Margaret Thatcher era una mujer, por supuesto, y fue la que empujó el neoliberalismo en Gran Bretaña, pero en América Latina se tuvo que imponer, porque esa es también parte de la lógica neoliberal, a sangre y fuego. O sea, con mecanismos genocidas. O sea, veamos Colombia en qué terminó, veamos la cuestión de Brasil, la dictadura en Argentina, ¿no? Chile, ni se diga, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurre con México, no? Que no, pareciera ser que no nos toca la parte fea, pero pues sí nos toca tal vez la peor, ¿no? Un mecanismo más sofisticado, golpes de Estado, los fraudes, ¿no? Para evitar que se mantenga esta postura nacionalista. Y bueno, empujados por todos estos políticos dentro del Estado, ¿no? Todos estos servidores públicos. Y bueno, esta visión, esta visión genocida del neoliberalismo es una renovación, digámoslo así, del nazismo, del fascismo, ¿no? En Alemania. Entonces, tiene, por ejemplo, las supercarreteras son hiper nazis, ¿no? Son estructuras materiales hiperfascistas. Entonces, bueno, no me voy a meter a describir esas cosas, pero también hay otro proceso que me llama mucho la atención durante el neoliberalismo, que es el envenenamiento de la comunicación, y más por el desarrollo de las telecomunicaciones. Entonces, hay, digamos, todos, y bueno, el outsourcing, que es como la mano derecha, outsourcing en todos lados, incluso los narcos, como el outsourcing paramilitar, ¿no? De todas las empresas mineras, hasta de la Coca-Cola, en fin, hasta Fox, ¿no? Tiene sus propios paramilitares, bueno, lo que está pasando en Chiapas, ¿no? Por el robo de los recursos y el agua, en fin. El outsourcing de la violencia, porque es violencia salarial, violencia física, violencia, ¿no? Hacia las mujeres, todo este proceso pues es hiper neoliberal. Entonces, bueno, a eso responde, ya porque me queda un minuto, la 4T es una necesidad de una reforma del capitalismo, ¿no? Entonces, dentro de la 4T, yo sí difiero un poco de Fer, ¿no? No es de izquierda, pero sí está la gente de izquierda, están los demócratas, incluso los capitalistas demócratas liberales, están, digamos, esta raíz profunda de los pueblos originarios, que sí quieren hacer este viraje, que además es una necesidad en el mundo, ni siquiera solamente de México. Entonces, esta necesidad se nos presenta. Y ya nada más para terminar, porque ya se me acabó el tiempo, bueno, la idea sería que este vector democrático sea todavía mayor para realmente cambiar el rumbo, ¿no? Vemos que en esta lucha de fuerzas, ¿no? En estas vencidas, como que no hemos salido bien librados, pero bueno, creo que hay posibilidades todavía. Gracias. Gracias, Irene. Orlando. Muchas gracias. Bien, sí, sobre esta idea del balance y bueno, tomando como reflexión el libro de Cervantes,
Bueno, es difícil hacer un balance en tan corto tiempo de lo que es la 4T y, por supuesto, además agregando el punto de la pandemia, ¿no? Que ha, pues, cambiado un poco, o al menos es una parte importante a considerar para decir si podemos evaluar de manera, pues, idónea, como a lo mejor lo hubiéramos podido hacer si no hubiera pandemia para estos tiempos, ¿no? Estamos hablando de ya de casi 3 años, pero aún así me parecería un corto tiempo. Sin embargo, también, pues hay muchos elementos positivos que ya destacan de una forma distinta de ser gobierno, ¿no? Todo lo que existió con el huachicoleo, sobre el pago de impuestos, una serie de medidas que se fueron sumando que hicieron notar claramente que estábamos viviendo un gobierno diferente, ¿no? Y yo creo que eso hay que destacarlo. Recordemos que inclusive antes de que iniciara la pandemia se estaba tomando medidas para reformar el sistema de salud, si se centralizaba, si los panistas decían yo me rezo con mis propias uñas en los estados particulares, los priistas decían, bueno, pues sí, hace cargo ahí de lo que dejé y bueno, y entonces estaba ese plan, ¿no? Y después, pocos meses después llegó el tema de la pandemia, pero digamos que el tema de salud también ya se estaba considerando como parte de del gobierno de Andrés Manuel. Por supuesto que el término de cuarta transformación pues es problemático porque se está construyendo en parte, ¿no? ¿Qué significa hacer la cuarta transformación? ¿Qué significa? Agregaría ahí yo la revolución de conciencias, que yo entendería que eso significa, pero nuevamente, ¿qué cosa es eso de la revolución de las conciencias? No tenemos pues un concepto tan claro, tan homogéneo, que todos podamos decir, bueno, la cuarta transformación es la revolución de las conciencias y tenemos claridad en qué significa ese concepto. A mí me parece que eso sería la cuarta transformación, una revolución de las conciencias, y con esa pretensión claramente no sería un gobierno reformista como a muchos de la izquierda lo ven así Andrés Manuel. Sin embargo, claro, bajo esas mismas expectativas, por supuesto que también el análisis quedaría bastante rudo porque habrá que decir qué tanto está realizando la cuarta transformación, esta revolución de conciencias, entendiendo la revolución de estas conciencias como el cambio de estos principios éticos bajo los cuales se rigen no solamente la comunidad política, sino en general la ciudadanía y la población en esos términos. De ahí que solamente destaco 3 temas creo que son fundamentales en el ámbito educativo. Creo que en el caso de Morena, pues falta mucho la formación política, y ahí no se está haciendo de manera adecuada esta revolución de las conciencias, y no se hace énfasis justamente en la parte política, que inclusive está en los mismos principios de Morena, en los estatutos, en los documentos básicos, porque dicen nos vamos a regir bajo esos principios éticos, ¿no? Entonces ahí la formación política está basta hacer notar cómo solamente la formación política en el mismo estatuto se sugiere, pero no es una obligación. Si alguien quiere la toma y si no, pues no pasa nada, ¿no? Después, en el ámbito institucional del gobierno de Andrés Manuel, como otra parte de ver la cuarta transformación, pues ahí podemos notar también que al menos inicialmente no iniciamos con un secretario de Educación que pudiera ser caracterizado como algo distinto de un gobierno neoliberal del que tanto, bueno, se dice en Morena, se está en total desacuerdo, quizá no con todo el capitalismo en su conjunto, pero sí al menos claramente con esta dimensión neoliberal. Y bueno, tuvimos un secretario de Educación que no representa ni de lejos la revolución de las conciencias. Entonces, entendiendo como esta revolución de principios éticos, pero también, insisto, no solamente en la parte institucional de gobiernos de partidos, sino también en la parte de los movimientos sociales. Sí, sí, estaba viendo ahí el quito. No está esta modificación en el ámbito del magisterio. El magisterio que tanto se ha movilizado, no se ha movilizado para decir este es el modelo educativo que deberíamos impulsar desde la cuarta transformación. Es decir, ahí también hay una autocrítica desde los movimientos sociales que han dejado de pronunciarse. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Sigue Víctor. Sí, hola, gracias. Yo quería tocar un punto nada más en esta primera intervención, que era
la caracterización que el libro hace sobre el neoliberalismo, si uno caracteriza el neoliberalismo a partir de todos sus efectos perjudiciales y nefastos, pues yo creo que no vamos a tener debate, porque evidentemente todos vamos a estar de acuerdo con eso. Nadie va a defender esos efectos del neoliberalismo. Sin embargo, creo que lo interesante sería preguntarnos, no tanto por esos efectos, sino preguntarnos por las causas. Esto es, ¿por qué este neoliberalismo, que no solo es un programa económico, sino que básicamente es un programa intelectual y ha sido el programa ideológico más exitoso en las últimas 5 décadas, ha triunfado como ha triunfado? Eso es interesante, ¿no? Y no solo por los elementos que bien decía Irene, pues por el abuso, porque en Chile se impuso por las armas, es cierto, pero no solo fue por eso. Entonces, ahí habría que tal vez discutir, porque si queremos derrotar al neoliberalismo, hay que saber derrotarlo en sus propios términos, saber entender por qué cuajó tan bien con muchas sociedades y produjo una muy rápida adopción de valores que uno dijo, canijo, ¿cómo ahora ya todos somos globalizados y cosmopolitas, ¿no? Entonces, habría que discutir ahí para poder tener una definición más precisa, porque el problema de las definiciones es que son muy vagas, y al ser muy vagas, pues como que es un espantapájaros y le ponemos todo ahí lo que no nos gusta. Una de las muchas posibles explicaciones en cuanto a la historia de las ideas, que habría que recordar que para los años 70 el campo socialista lamentablemente iba de salida en el mundo. Ya desde los años 50, desde el 56, desde los crímenes estalinistas, el comunismo ya estaba de capa caída. En el 68 ya fue irreversible su crisis. El comunismo empezó un eurocomunismo que fracasó lamentablemente. La socialdemocracia, que también venía con el comunismo del siglo XIX, ya para los 70 entra en crisis y va a terminar en los 90 poniendo programas neoliberales, cuando todavía tenía el gobierno, derechizándose. Y la izquierda social, la izquierda revolucionaria, la izquierda guerrillera que había salido de los 60 y los 70, para los 80 se entrega las armas y acepta el código democrático. Entonces, ahí habría que empezar a entender o a discutir la correlación histórica que se va a dar entre democracia y neoliberalismo. Es una correlación bien interesante porque tenemos como 3 opciones. O el neoliberalismo nos trajo esta democracia recortada. Número 2, o la democracia abrió los suficientes cambios, entre ellos los cambios para la liberación económica, liberalización económica. O número 3, lo que tenemos es una relación bien compleja, ¿no? De causalidad dual, múltiple. Hay una convergencia, yo diría infeliz, entre transición a la democracia y transición económica al neoliberalismo. Pero hay que entender que, por ejemplo, el PRI jamás habría perdido si no se hubiera visto obligado a abrir la economía, que implicó perder el aceite, perder, ¿no?, toda la válvula que tenía para mantener ese gobierno autoritario. Entonces, es re complejo porque el neoliberalismo sí es un demonio, pero también tiene estas cosas como más matizadas. No lo estoy defendiendo. Lo que estoy diciendo es, habría que hacer un análisis más complejo de cómo ese programa económico ha sido electo y reelecto democráticamente. Y a partir de ahí la dificultad que tenemos, no en México, en el mundo, de poder plantear un programa alternativo. Nuestro horizonte de ideales, nuestros proyectos teóricos se ven muy estrechos en este momento. Recuerden ustedes que la famosa crisis mundial de 2008-2009, no salimos de ella sino con más neoliberalismo. Increíble, ¿no? Diciendo, era el momento, como decir esto, el neoliberalismo ha mostrado el fracaso de sus propias promesas y sin embargo se siguieron aplicando políticas neoliberales. Así que no es fácil ni para el gobierno de la 4T, ni para cualquier gobierno, decretar que esto ya no va a ser, porque está atado, muy atado a nivel global. Gracias. Gracias. Gabino. Sí, gracias. Si me ayudan ahí con el tiempo. Ok, gracias. Bueno, yo remitiéndome al documento, quiero tocar el tema que ya Fernando repasó un poquito, que es la cuestión de la memoria, ¿no? En este sentido, yo creo que el propósito de Eduardo Cervantes, precisamente como lo plantea Fernando, pues era ligar la existencia de esta cuarta transformación a los ideales y a las transformaciones que se sucedieron a partir de esos ideales, ¿no?
Pero sin querer, también Eduardo Cervantes, yo creo que a partir de que hace sus narraciones de cada una de las transformaciones, también toca un punto muy importante, que yo creo que es algo que se está repitiendo en esta cuarta transformación, y es el hecho de que en cada transformación es una élite la que sustituye a la otra. O sea, no es el pueblo, no son los indígenas que se confrontaron armadamente en contra de los españoles, sino que incluso el propio Eduardo Cervantes menciona que los beneficiarios de la independencia pues, fueron la élite criolla más poderosa de ese momento, ¿no? Entonces, y así ha sucedido en cada transformación, ¿no? Ni se diga con Porfirio Díaz, ¿no? En fin, ni se diga después de Lázaro Cárdenas, en fin, todo. Y bueno, y en este momento yo creo que es lo que estamos padeciendo. Finalmente, una nueva élite o nuevos conservadores son los que están queriendo, pues encabezar Morena, encabezar la 4T, ajá, y completamente, bueno, tratando de hacer a un lado nuevamente a la gente que desde los 80s ha estado en contra del neoliberalismo, ¿no? O sea, porque yo, a diferencia de Víctor, yo considero que el neoliberalismo en México no se impuso vía democrática, o sea, fue una imposición, o sea, fue una imposición a la cual siempre se opuso el pueblo de México. Desde el 88, el pueblo de México votó en contra del neoliberalismo. Y así lo hizo pensando que lo estaba haciendo en el 2000, y así lo hizo en el 2006, ¿no? Y en el 2012, y en todas en cada una de las elecciones presidenciales, pues el neoliberalismo o los liberales mexicanos se impusieron, ¿no? Entonces, y bueno, y regresando a la cuestión de la élite, pues esta élite, les repito, hace a un lado nuevamente a ese pueblo que ha estado en resistencia desde la época de los 80s en contra del neoliberalismo, y bueno, y prefiere precisamente acordar con los neoliberales antiguos, con los liberales del régimen anterior, antes que acordar y asumir compromisos con la gente que todo el tiempo ha estado en resistencia, ¿no? Con el tiempo, con la gente que ha sido de izquierda, con la gente que ha planteado alternativas. Ajá. Es falso que no existan las alternativas. La cuestión es que no se le han abierto las puertas, no se les han considerado. Y pues, ¿qué resultados se van a obtener si siempre van a ser los mismos los que van a estar gobernando? Pues los mismos resultados, o sea, no nos hagamos guajes, ¿no? O sea, esa es la cuestión. O sea, mientras sigamos así, pues finalmente, pues al rato otra vez va a regresar el PRI a gobernar, o va a regresar el PAN o los neoliberales enmascarados, como dice Taibo, ¿no? Los neoliberales enmascarados dentro de Morena, pues van a seguir a la cabeza de este país, ¿no? Entonces, esa es la problemática que yo creo que, por ejemplo, vislumbra muy bien ella. Pues somos los damnificados de esta cuarta transformación los que vamos a tener que estar dialogando, ¿no? con este gobierno. Bueno, de momento ahí le dejo, al rato pues ya le entro de manera más puntual a otras observaciones con respecto a los avances que ha habido o no de la 4T. Gracias. Gracias, Gabino. Jesús. Gracias, Celia. Hola a todos. Buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes estas reflexiones. Coincido mucho con lo que se ha dicho, con la exposición de Elia, con lo que dice Gabino. Tengo, digamos, una pequeña discrepancia con Víctor, pero solamente de matiz, no de fondo, porque como bien apunta Gabino, creo que el libro de Eduardo Cervantes pretende mostrar cómo se responde desde abajo a las imposiciones que el Estado en sus distintas etapas y con sus distintas conformaciones en cada etapa histórica, pues de alguna manera siempre ha servido para una élite en el poder. Creo que el libro va más allá porque además de describir las cuatro transformaciones de México, hace un diagnóstico de la situación actual y evidentemente pues es el neoliberalismo, el modelo económico que en estos momentos está oprimiendo a este pueblo de México que, como bien apunta Gabino,
no votó por él en el 88 y sabemos por qué se impuso, ¿no? Porque desde tiempo atrás, desde el 68, el Estado ha respondido con violencia o con fraudes electorales para imponer a una élite en el poder en México. Entonces me parece que desde ahí, desde donde Eduardo Cervantes está haciendo este diagnóstico y estos planteamientos, yo coincido pues prácticamente en todo lo que él manifiesta, con algunas cosas que añadiré. Y me parece que es fundamental este capítulo tercero, en el que él habla de profundizar y rectificar. Y enumero nada más porque no me va a dar tiempo para analizar todos los puntos, ¿no? Pero enumero yo algunas de las cuestiones que me parecen a mí esenciales. Ya en un segundo comentario a lo mejor tengo oportunidad de decir qué es lo que Morena está presentando ahorita como sus logros y analizar cada uno de ellos de cara a lo que se ha visto hasta ahora. Pero creo que Cervantes sí pone énfasis en cuestiones muy puntuales y muy necesarias, analizar y debatir en estos momentos en particular, a 2 años de la administración actual. La relación Estado-oligarquía, la política social, la participación ciudadana y la necesidad de avanzar hacia una democracia directa, el sector social de la economía y el cooperativismo, que muy claramente dice Andrés Manuel en su proyecto de nación o en lo que es actualmente el Programa Nacional de Desarrollo, está planteando únicamente avanzar hacia un comercio justo. No, a mí no me queda muy claro qué es eso exactamente, y hacia una economía social y solidaria. Y él dice, no, el cooperativismo puede ser una escuela de valores como la solidaridad, como el trabajo compartido, como la distribución democrática de los rendimientos, la planeación y la evaluación colectiva de las actividades, ¿no? Esto me parece a mí fundamental porque se perdió, y hay un ejemplo muy claro, por lo menos en el tema de los medios de comunicación, que a mí me queda muy claro, la venta de la cooperativa Excelsior de manera fraudulenta en el periodo de Vicente Fox a un amigo suyo que la adquirió, no sé cómo logró hacerse de los recursos de esta cooperativa, pero así es como se han desmantelado medios de comunicación y empresas desde que se impuso el neoliberalismo hace 30 años. Habla del rescate de la... Muchas gracias. Y voy a concluir con un par de ideas más. El rescate de la educación pública. Sabemos lo que fue el auge de la educación privada durante el sexenio de Fox y Calderón, y yo creo que no se ha hecho ningún análisis de en qué situación está realmente la educación en nuestro país y realmente si eso funcionó. El derecho a la información y la libertad de expresión. Yo añadiría aquí la necesidad de un debate público en donde no solamente un líder de la izquierda sea el que lleve la voz cantante, y lo que retoma de la crítica, la autocrítica que hace Lula da Silva en el hecho de decir debía haber cambiado el sistema de medios de comunicación en Brasil. Habla de un par de cosas más: la migración, la violencia y la inseguridad, la libertad sindical y avanzar hacia una nueva constitución, en lo cual yo estoy completamente de acuerdo que sería indispensable generar un nuevo acuerdo nacional de cara a una revisión a fondo de la Constitución. Muy bien. Gracias. Perdón, aquí ya no vi quién fue primero, si Fernando o Tonatiu, para anotar. No, pero Tonatiu porque no ha participado Okay. él ahorita. Fer, ¿y luego alguien más? Irene, ok. Bueno, yo había pedido igual participar. Voy a caer en la provocación que nos lanza Víctor, de pensar el por qué el neoliberalismo se dio como, vamos a decir, como enredadera en nuestro país, ¿no? Creció y se fue para todos lados. A nivel de lenguaje, a mí me parece que yo estaba haciendo ese análisis en ese periodo cuando Eduardo estaba escribiendo su libro, y yo le decía que nadie había hablado sobre cómo culturalmente, o al menos yo no sabía, cómo culturalmente el neoliberalismo llegó tan al fondo de nosotros, de cada persona. Y que, por ejemplo, pues venimos de toda una tradición de conquista, en donde la conquista pues se ve bien,
¿no? Se sometieron los pueblos, nosotros nos adaptamos, nos estamos blanqueando para ser más güeritas, para hacer más, para dejar de parecer quienes somos. O sea, ahí hay una negación cultural que viene de mucho tiempo. Y entonces el neoliberalismo lo que hace es esto, también genera una expectativa de cómo se puede vivir bien, de cómo se puede triunfar. Y hay una serie de palabras, que eso lo discutimos en el tema del sentido común, que se fue metiendo el neoliberalismo y que fuimos replicando y replicando, obviamente con todos los aparatos o con todos estos dispositivos, ya sea la educación, el trabajo, los medios de comunicación, que además los medios de comunicación han jugado un papel relevante para esta educación neoliberal, y que efectivamente hay una sensación aspiracional por parte del pueblo, su mayoría, porque todavía se cree, como en estas novelas que se hacían en los 80, 90, y que además yo veía con mi mamá y mis hermanas, de la indígena o la indita, como lo hacían ver, que llegaba a la casa rica y entonces, como era tan guapa, así tipo Thalía o ¿cómo se llama esta? Verónica Castro, y que pues de repente, se casaban y ya eran felices, ¿no? Y se le acababa las tristezas de la pobreza a la protagonista, ¿no? Y desde ahí se nos fue educando esta forma de te ganas la lotería y por el otro lado la vida era otra cosa, la explotación laboral, de que mi papá se iba a las 5 de la mañana y llegaba hasta las 10 de la noche y era normal, ¿no? Ya se volvió normal, ya mi papá prácticamente lo veíamos solo sábados y domingos para convivir. Y entonces empezamos a generar unas ideas en donde sí, algún día, si yo me caso con un junior, voy a salir de esta pobreza. Sí, si yo tengo una idea bien chingona, como ahora les gusta decir, si tengo una idea bien chingona, me voy a hacer rica, ¿no? Me voy a hacer rico y wow, ¿no? Entonces empezaron a jugar con estas expectativas y desde el lenguaje se empezó a manejar un neoliberalismo que tenía que ver con eso, que era correcto que un político tuviera dinero, tuviera guaruras, tuviera, supiera de vinos, el reloj de Ebrard, ¿no? Que tuviera una especie de atuendo y nosotros decíamos, sí, eso es tener éxito. Eso es ser un político, ¿no? La frase de un político pobre es un pobre político. Entonces, todas esas ideas pegaron muy bien porque había una necesidad de pensar o de soñar que se podía llegar a otro tipo de vida, porque ya la religión ya no era suficiente para decirnos, pues en el reino de Dios te vas a disfrutar de todo lo que hoy te sacrificas, ¿no? Entonces creo que parte de ese lenguaje neoliberal cupo muy bien en nuestra cultura o en América Latina por esa razón. Es decir, esa fue una forma de colonización del lenguaje sin que hubiera muerto nadie, más que lenguas indígenas en algunas zonas. Por otro lado, bueno, es un poco como respondiendo a la provocación de ponerme a pensar por qué el neoliberalismo creció tan bien. Y por el otro lado está esto que comentaban los compañeros sobre cómo sí fue, Gabino creo que fue el que empezó a comentar y con Jesús coincido, cómo fue esta imposición, porque sí hubo violencia y lo escribe Eduardo, todo este periodo de resistencia y de subversión en donde asesinaron a todos los luchadores sociales que se mencionan algunos más representativos, ok, ya termino, y que en este sentido, pues bueno, tenemos que sí hubo resistencia, la gente no le entró en los estados o en algunas zonas, no entró así como en las grandes ciudades, entró con sangre. Y creo que eso tampoco está bien documentado. De hecho, a Pedro Salmerón lo castigaron por hablar de esto en la Liga Comunista. Pero bueno, luego participo. A ver si no me equivoqué con las participaciones. Sigue Tonatiu, Fernando, Irene y Orlando. ¿Ok? Y luego Víctor. Adelante. Muchas gracias, Fernando, por cederme el espacio. Bueno, yo quería mencionar dos cosas, pero antes que nada dar como un breve antecedente de mí, a riesgo de que me corran del grupo y me bloqueen en este momento. Yo sí soy un hijo del neoliberalismo. Yo sí, o sea,
prácticamente toda mi existencia diaria es alrededor del Internet. Y creo que el neoliberalismo precisamente ha traído uno de estos grandes beneficios, el Internet, la posibilidad de estar en contacto con todos y tener a la mano una cantidad inmensa de información, que se utiliza mucho el discurso de que el Internet ha democratizado la educación, ya ha democratizado las opiniones y etcétera, y eso yo considero que es una absoluta mentira. Lo que ha hecho es viralizar la educación, porque la democratización hablaría de que te corresponde y haces uso de ella. Por el contrario, o sea, el hecho de tener el Internet allí y toda esta información disponible no quiere decir que la vas a usar. Entonces, bueno, ya advertí que soy un hijo del neoliberalismo, ¿no? A ver si de repente no desaparezco de la conversación. Lo que quería yo tratar específicamente fue, y coincido mucho con Elia, o sea, yo creo que el neoliberalismo ha llegado, bueno, llegó en un momento en el que la decadencia, digamos, espiritual, no espiritual, la decadencia religiosa que se empezó a sentir en Europa desde los 50, 60, precisamente le dio pie y oportunidad al neoliberalismo, porque esa oleada de ateísmo ha permitido que bueno, pues esa parte humana, esa necesidad que se tiene de algo superior, ahora sea sustituida por el modelo neoliberal. Entonces, por eso es que ha llegado también y por eso le ha caído también a todo el mundo, a todo el mundo. Eso es una cosa que pienso, ¿no? Y ahora, por otro lado, pues bueno, otra confesión, ya digo, es parece capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Yo soy un seguidor atento de Morena aquí en el estado, pero yo no estoy afiliado porque creo que las prácticas que han tenido han sido espantosamente malas. Eso de estar integrando tanto panista, a mí me revuelve el estómago completamente. Entonces, más bien soy espectador, no soy participante. Y eso no me ha alejado de digamos, de la lucha. Soy parte de un colectivo ciudadano que lleva a cabo acciones de empoderamiento de la ciudadanía. Y desde mi perspectiva, lo que puedo compartirles a ustedes es que las discusiones que aquí se tienen, o sea, afortunadamente lo que dan es un enriquecimiento, digamos, literario, un enriquecimiento ideológico, pero creo, y no estoy descubriendo el hilo negro, creo que una de las limitaciones que tiene este tipo de círculos de estudio es que no hay un avance desde la parte ideológica hacia la parte práctica que permita que la persona que se involucra se sienta empoderada y además lleve acciones de impacto que permitan que esa persona se sienta bien, se sienta satisfecha y que vea resultado de su trabajo. Un minuto. ¿A qué me refiero? Gracias. ¿A qué me refiero? A que acá en el colectivo empezamos pues como una turba enardecida, quejándonos por el aumento a las gasolinas, y progresivamente fuimos avanzando y tuvimos que ilustrarnos en la materia política, en la materia legal, y actualmente lo que estamos haciendo estamos llevando varias demandas en contra del gobierno del estado, del gobierno municipal, en las distintas instancias que son la Contraloría Interna, la Auditoría Superior del Estado. Estamos con el objetivo de llevar un pequeño caso a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, y este tipo de cosas, con la gente nueva que se ha integrado con nosotros, ha sido como revelador, porque ellos nos dicen, sentimos que estamos haciendo algo. Y esa es mi participación. Gracias, Tonatiuh. ¿Sigue Fernando? Sí, muchas gracias. Pues yo quisiera continuar un poco con ese debate que nos pone Víctor en la mesa, que me parece muy, muy interesante. Y es el hecho de pensar
en lo que hemos estudiado de la parte del neoliberalismo, una manifestación que se me hace muy relevante por parte de los precursores del neoliberalismo en este caso, que es el hecho de pensar el neoliberalismo como proyecto hegemónico. O sea, el neoliberalismo ellos no lo pensaron como un acto aislado que pudiera, digamos, estar únicamente limitado a las fronteras de sus propios países. Ellos lo pensaron como proyecto hegemónico y lo fueron construyendo de esa forma. Este proyecto hegemónico no solo fue la concepción que ellos tenían del mundo, sino también la manera en que iba avanzando el mundo de acuerdo al posicionamiento de la decadencia, por ejemplo, en este caso del Estado benefactor. Fue un factor muy importante. Creo que leyeron muy bien esa circunstancia, pero algo que quiero hacer énfasis es, hacen esa manifestación de lo que buscan construir es un proyecto hegemónico y ideológico relevante, porque a veces esto que ellos se plantean como unos vivos en la izquierda o algunos sectores de la izquierda lo rechazan. Es interesante ver cómo algunos sectores de la izquierda rechazan el proyecto hegemónico como una alternativa, ¿no? Y entonces comenzamos a construir pequeños proyectos que de ninguna manera aspiran a transformar una realidad general, ni siquiera una realidad global. Y eso también me parece interesante. Aquí vendría a preguntarse, o valdría la pena preguntarse, entonces la cuarta transformación, ¿a qué aspira? Aspira a ser un proyecto de mayor envergadura, de nivel nacional e inclusive internacional, o simplemente aspira a ser un momento en la historia que transforme de manera inmediata o momentánea la realidad de una nación. En ese sentido, pues se piensa la cuarta transformación, qué herramientas, ahí yo quisiera abonar como qué herramientas tiene para poder generar este gran proyecto, ¿no? Que si bien no se lo ha planteado hasta el momento, yo no lo he visto como ese gran proyecto hegemónico, ¿qué herramientas tiene? Por un lado tiene el ejercicio del gobierno, que ese puede ser pasajero inclusive, y tiene por otro lado la actividad política social mediante la institución partido, ¿no? Estos dos elementos, aunándolo a lo que comenta Eduardo Cervantes en su libro, pues tienen una memoria, ¿no? En la parte gubernamental se hace una memoria y se rescata algunos personajes de la historia que parecían relegados o olvidados. En el caso del partido, se rescata de la izquierda, ¿no? Del trabajo que se ha venido haciendo durante décadas, que viene la herencia del 68, lo que decían de la lucha guerrillera, e inclusive más atrás, ¿no? El movimiento de los tranviarios, etcétera. Pero bueno, toda esta memoria en la parte del partido está muy marcada, y en la del gobierno, pues digamos, ahí se va transformando de acuerdo a estas figuras. En la parte del programa, por ejemplo, se ve muy claro el programa del gobierno. ¿Cuál es el programa que sigue el gobierno? Lo tiene muy claro, ¿no? Y inclusive ha sido presentado mediante una serie de elementos, que este es el programa sobre el cual se quiere transformar el país. No así Morena, la parte de instrumento partido. Morena pareciera que en este momento no tiene un programa claro. No sabe hacia dónde van los objetivos, no sabe hacia dónde se vaya. Entonces es un barco que, así lo veo yo, y no tiene claridad sobre sus propios objetivos. El programa en ese sentido, en las dos herramientas, se ve más difuminado en el caso del partido. Y por último, la utopía, ¿no? En la parte de la utopía, por ejemplo, yo no veo claramente una manifestación de parte del gobierno administrativa, digamos, de cuál es la utopía a la que se quiere aspirar. Se ve más como una confrontación hacia un sistema existente y contraponer ideas distintas a ese sistema. Sin embargo, no se ve claramente hacia dónde se quiere caminar como utopía, como ese gran anhelo. Por otro lado, el partido, por ejemplo, Gabino, por otro lado, el partido, sí se ve más clara la utopía, pero ciertos estudios del partido, ¿no? Sobre las bases, hoy es hablar de las personas que constituyen Venas, con todas las bases, tienen claro hacia dónde quieren caminar como utopía, hacia un país más justo, de manera difuminada quizá, pero hay algunos elementos de ello, no así hacia arriba del partido, ¿no? Donde esa utopía pareciera que se va difuminando, no queda muy clara, y entonces todo se limita en ocasiones a la lucha electoral. Esos tres elementos me parecería muy importante, porque al final tanto el gobierno como el partido son dos elementos que se van conjugando para construir este gran relato que nosotros denominamos la cuarta transformación, ¿no? Y ahí viene también a hacer una crítica como la que planteaba Víctor,
sobre los efectos de la democracia en la consolidación del neoliberalismo. Pues sí, habría que replantearnos por qué inclusive Morena retoma esta democracia representativa para poder construir su propio relato. Y esa democracia representativa, que de alguna manera también fue la que construyó el propio relato de la idea neoliberal. Ahí hay un gran debate que se tiene que dar y creo yo que es interesante. Gracias. Gracias, Fer. Sigue Irene. Sí, muchas gracias. Bueno, yo voy a un poco también a contestar esta pregunta de por qué tuvo tanto éxito el neoliberalismo, ¿no? Bueno, es interesante porque efectivamente hay que saber de qué tamaño es el sapo para saber de qué tamaño va a ser la pedrada. Entonces, bueno, aquí es interesante porque, bueno, ¿cuál ha sido el éxito del neoliberalismo? Bueno, junto con otros profesores hemos pensado que su éxito ha sido en esta potenciación de las redes, pero no solo me refiero a las redes de comunicación, como lo que señalaba Elia y Tonatiu, ¿no? Me parece, no sé si Jesús también lo comentó, pero no es solo las redes de comunicación, sino las redes reales, la infraestructura, no solo carretera, sino todas estas redes, por ejemplo, el gas, la electricidad, el internet, sí, pues los ferrocarriles, aunque ya están muy deteriorados en México, todas estas redes de comunicación, las aéreas, satelitales, en fin, es una superposición de redes que pienso es el éxito del neoliberalismo. Bueno, pero la pregunta es, ¿pero por qué construyó estas redes, no? Bueno, la respuesta a eso sería, ¿a qué responde el neoliberalismo? Así como nos preguntamos a qué responde la 4T, pues el neoliberalismo es un intento, en lugar de bajarle 2 rayitas y remontar una crisis para revolucionar las fuerzas productivas y retomar un capitalismo de otro tipo, le sube de nivel a la misma lógica capitalista que tiene como base el petróleo y responde con el neoliberalismo, ¿no? Para obtener no unas ganancias generalizadas para los capitales, sino para ciertos sectores de capitales, y además las ganancias ni siquiera son resultado, digamos, ya que también son resultado de la explotación, de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, pero sobre todo del saqueo a los estados. O sea, todo lo a todo le decimos huachicol, ¿no? Pero el robo al Estado es el huachicol educativo, lo de CONACYT, el huachicol del petróleo, el huachicol de la electricidad, ahora lo vemos con lo de la energía eléctrica, ¿no? Según ecológica, y más bien es huachicol, ¿no? Robo de recurso en dinero, ¿no? En esfuerzo de la población, en fin, en lugar de producir sus propias ganancias, se dedican a saquear, a volver esto que Marx llama convertir fondo de consumo, en este caso del Estado, en fondo de acumulación. Entonces, en lugar de que se conviertan en carreteras, en mejores transportes, en mejores escuelas, se convierten en ganancias para ciertos capitales, ¿no? Y son todos estos grupos, ¿no? Todas estas empresas que Elia nos señalaba en este listado que presenta Eduardo Cervantes. No son las únicas, por supuesto, ¿no? Y entonces, bueno, este es el éxito, ¿no? Del neoliberalismo, esta superposición de las redes que potencian o que garantizan ciertos niveles de ganancia para ciertos capitales que tienen acceso a estas redes, ¿no? Entonces, ahí me parece que es interesante. Yo también difiero un poco de que pues, el neoliberalismo no fue un éxito democrático, ¿no? Fue una imposición. Aunque sí también quiero hacer un matiz porque en todos los listados que nos hizo Gavino, ¿no? La elección del 88, por supuesto, fue antineoliberal y fue fraude. La elección siguiente, en fin, pero la elección de Fox sí la ganó Fox. O sea, la mayoría de los mexicanos votaron por este cabrón, ¿no? Entonces, que además él puso, decíamos, los Foxos, ¿no? Los Oxos, ¿no? Que son estas redes de huachicol. Un minuto, ¿no? Irene. Bueno, en fin, yo digo, sí, efectivamente, la pregunta es, ¿por qué la población mundial, porque no solo fue en México, por qué la población mundial votó por el neoliberalismo? Bueno, hay una cuestión ideológica que ya apuntaba un poco Elia, pero en realidad materialmente el capitalismo estaba siendo sostenido por esta lógica de acumulación, no devenida solo de la explotación, sino simplemente
del saqueo a los erarios de los estados, naciones. Entonces, primero eso. Y ya por último, me gustaría comentar que aparte del éxito de las redes, yo creo que es un error cargar, bueno, ahí un poco la discusión con Víctor, es un error cargarle a la izquierda la factura del éxito del neoliberalismo. No es responsabilidad de la izquierda del supuesto fracaso del socialismo real, que por eso el neoliberalismo avanzó, ¿no? Yo creo que no. Más bien responde a otra cuestión, pero ahí le dejo porque ya se me acabó el tiempo. Gracias. Gracias. Sigue Orlando. Sí, bueno, fíjense que a mí un poco retomando también otro punto que decían antes, yo sí creo claramente que Andrés Manuel es un gobierno de izquierda y que es una persona de izquierda. Por supuesto, hay muchas izquierdas y entre la pluralidad de izquierdas vistas entre sí, seguramente nos vemos como que algo le falta al otro para que sea de izquierda o para que sea realmente de izquierda. Y así nos podemos ver y hay mucho de razón en esos posicionamientos. El feminismo tendrá su posición, los marxistas tendrán su posición, los teólogos de la liberación tendrán su posición y así sucesivamente. Lo importante es no caer en esos sectarismos donde simplemente descalificamos al otro porque no tiene involucrado dentro de su programa mis ideales, ¿no? Sino ver qué elementos existen en la pluralidad de movimientos de izquierda y que puedan entonces unificarse como un movimiento de izquierda. Yo creo que esa reflexión puede ser más interesante. Y sobre esta idea que nos plantea Víctor de las causas del neoliberalismo y después sobre el éxito del mismo, a mí sí me parece que sí hay un componente pues, político, ideológico, cultural y filosófico, porque a mí me parece claramente que sí, la disolución de la URSS, la caída del muro, son momentos fundamentales para entender cómo el capitalismo se vuelve todavía más salvaje y se convierte en un neoliberalismo. Y existía ya también toda una construcción cultural ad hoc para plantearse, ¿no? Como alternativa, donde que yo plantearía en términos conceptuales como relativismo moral o la posmodernidad. Es decir, pasamos desde lo cotidiano de decir yo soy rockero o a mí me gusta el pop o yo me gusta solo la salsa, a decir no, cualquier género te puede gustar, ¿no? Ya puedes saltar de aquí para acá y de acá para acá porque todos son igualmente válidos, ¿no? Un poco el discurso es así. Y ese mismo pensamiento expresado en otros espacios como la política, la economía, la misma escuela, inclusive la construcción de ideales aspiracionales, como decía Eli en el sentido de estos ideales de telenovela, de yo quiero ser pues rico, quiero ser millonario, inclusive la mercadotecnia lo tiene muy bien estudiado. ¿Por qué tenemos grandes premios de la Fórmula 1 cuando antes no teníamos, ¿no? ¿Por qué se hacen eventos de Super Bowl? O, bueno, partidos de americanos cuando antes no se hacía? Porque, bueno, pasa con que yo junte la cantidad de dinero suficiente para poder estar al nivel y compartir ese mismo espacio que donde sé que están las grandes élites de la economía, los grandes políticos, los grandes influyentes, y yo puedo en un momento dado aspirar a ser uno más de ellos, ¿no? Esa construcción de ideología creo que es muy, muy importante ahí pensarla, y la falta de la construcción y el fortalecimiento de un relato de oposición del oprimido, ¿no? Que se dejó y que el marxismo, pues hay que decirlo, por mucho tiempo fue visto como algo negativo, en las academias era criticado de manera muy negativa y en otros espacios simplemente no se hablaba, inclusive hasta hablar del término, ya era ni siquiera te dejaban hablar, ¿no? Recientemente está volviéndose a temas de reflexión en la academia y fuera de la academia, pero eso es algo muy reciente. Quizá justamente lo que permite ese relanzamiento de Marx es justamente en los niveles de neoliberalismo que hemos llegado tan radical que posibilita pues esta reflexión tan ruda y tan aguda y la necesidad de nuevamente repensar a Marx, pero un Marx remasterizado del siglo XXI que incluye una reflexión ética, una nueva revisión de lo religioso, de la cultura indígena, la parte ecológica, la parte feminista, que nosotros vamos uniendo y fortaleciendo sobre ese concepto. Y bueno, pues aquí terminamos. Gracias. Gracias, Víctor. Sí, gracias.
Pues, volviendo sobre esta idea, yo lo que trataba de decir era lo siguiente, yo tengo creo que podemos partir de la premisa de que el neoliberalismo es, por supuesto, un proyecto de clase de reconcentración de la riqueza. ¿Sí? Mucho de lo que dice Irene es un diseño estructural para provocar la reconcentración de la riqueza en pocas manos que se vieron afectados por ciertos grados relativos de redistribución de la riqueza bajo el capitalismo keynesiano. Ahora, lo que yo decía es, por supuesto que hubo imposición, claro, no lo niego, pero lo que yo simplemente planteaba es que para hacer un análisis más complejo, no solo hubo imposición, ha habido atractivo y seducción neoliberal. Y eso nos lleva a este tipo de temas que ahorita estaba hablando Orlando, ¿no? Ninguno de esos tipos de temas de lo que hablaba Orlando es falsa conciencia. Son seres con libertad de arbitrio, tomando decisiones, ¿no? Que uno podría decir, oye, pero ¿cómo haces eso? Ese es el tema. En lugar de condenarlo como estás equivocado, tratar de estudiar, explicar, comprender cuál es el atractivo de ese neoliberalismo. Tampoco, por supuesto, le cargo la responsabilidad a la izquierda. Lo que planteaba a un nivel histórico era que hacia todavía los años 70 teníamos la expectativa bajo la Guerra Fría de que la transición se diera al socialismo. Fue la apuesta de muchas teorías, de muchos grupos, ¿no? De mucha academia, de la sociedad. Sin embargo, la transición se dio no al socialismo, sino a la democracia. Y en lugares como México podríamos decir, la transición se dio no a la izquierda, sino a la derecha. Y habría que entender eso, discutir eso. ¿Por qué la UNAM votó mayoritariamente a Fox en el 2000? ¿Qué acaso la UNAM no era el centro de producción intelectual, crítica? Bueno, pues hay algo más que eso. La UNAM no deja de ser eso, pero cambiaron como las tornas ideológicas. ¿Y por qué avanzamos hacia una democracia que se nos ha querido presentar como si fuera una democracia postideológica? Donde como que todo el mundo tuviéramos que estar de acuerdo en algo, ¿no? Una suerte así como de consenso fundamentalista y no hubiera demasiada importancia entre la diferencia de derecha e izquierda. Cuando yo decía que el neoliberalismo ha sido votado democráticamente, ahora lo complemento la idea, pues sí, porque tampoco en este contexto, en los últimos 30 años, hemos tenido claras diferencias programáticas entre partidos que representan a la izquierda y a la derecha, ¿no? No hay grandes diferencias, son centro-izquierda, centro-derecha, comparten el modelo económico, los lineamientos económicos. Y de repente uno se encuentra con espectaculares que uno pensaría hace 30 años, son de derecha, ¿no? Un espectacular que dice, no a los impuestos. Y uno diría, a la derecha, no, es un partido de izquierda, no a los impuestos. Y diría, canijo, ¿por qué no dice más impuestos a la riqueza? Redistribución de la riqueza. Pues porque bajo el manto neoliberal se ha hecho popular y democrático decir no a los impuestos. Y bajo el manto neoliberal se ha hecho popular ser antipolítico. Los políticos son unos ladrones, no sirven para nada. Pues ese es el caldo de cultivo para el neoliberalismo. Mejor votemos empresarios que como ya son ricos, ellos no robarán. ¿Sí? Entonces, esa es una hegemonía cultural, ideológica, que habría que tratar de discutir cómo se nos coló para tratar de plantear, me encantó lo que dijo Fernando, una suerte de contrahegemonía, pero no solo político-electoral, también cultural e ideológica, que son terrenos en los que la izquierda como que dejó de lado una vez que se hizo gobierno, ¿no? Porque como que antes éramos una izquierda más ideológica cuando estábamos en la oposición. Entonces, ese era un poquito el tema que yo simplemente planteaba en términos de complejidad. No desconozco, por supuesto, la imposición, pero creo que además de imposición ha visto elementos más sutiles. Un minuto, Víctor. Sí, gracias. Hasta aquí. Muchas gracias. Jesús. Sí, muchas gracias, Celia. Interesantes todas las participaciones. Me decía en 2000 un taxista, platicaba con él cuando iba de mi casa al periódico Reforma, en una ocasión cuando estaba en vísperas de la elección del 2000, yo voy a votar por Vicente Fox porque a él se le da el dinero. A lo mejor de alguna manera eso va a hacer que a todos se nos dé el dinero. Eso me decía el taxista. Yo le dije, bueno, pues a él se le da el dinero. Espérese a ver si se nos da verdaderamente a todos los mexicanos. Yo creo que la realidad demostró que a él se le dio el dinero y a sus amigos y a la gente que estaba con él.
pero no se le dio el dinero a todos los mexicanos como se generó esa expectativa. Y esto porque yo creo, y un poco aquí tratando de responder a la pregunta original de Víctor, creo que, bueno, es muy claro que el neoliberalismo es un proyecto económico global que requiere de la privatización de las empresas públicas, que requiere de impulsar lo individualista por encima de lo colectivo. Le estorban al neoliberalismo los sindicatos, le estorban las organizaciones sociales y el Estado benefactor. Hasta antes del neoliberalismo, hasta la caída del muro de Berlín y del bloque socialista, había esos equilibrios a nivel económico y a nivel político que se han ido eliminando justo porque se les veían como barreras. Teóricamente el neoliberalismo lo que plantea es fricción cero, ¿no? ¿Por qué significa eso? Pues que yo pueda hacer circulación de mercancías por todo el mundo sin que haya ningún obstáculo. Eso es lo que teóricamente plantean los ideólogos del neoliberalismo, pero pues eso está claro que no se da a nivel mundial en ninguna parte del mundo y que sí se requieren por eso medidas importantes por parte de los gobiernos para regresar a esa situación social que se requiere a una situación mucho más redistributiva. Pero también en el plano ideológico, el neoliberalismo requiere de una democracia liberal representativa que sea meramente formal, no una democracia directa, como lo que está planteando Cervantes en su libro, que atienda a los intereses desde abajo, desde la ciudadanía, desde las comunidades. Requiere de una religión que esté funcionando como pivote para resolver los problemas que no resuelven los gobernantes. Y requiere a veces también de niveles de violencia y de redes internacionales de violencia, como el narcotráfico, entre otras redes, a nivel mundial para imponer su ley. Entonces, por eso es que es riesgoso y por eso es que está en la agenda de la izquierda el intentar resolver estos problemas que ha venido generando el neoliberalismo a nivel mundial. Yo pondría un poquito en duda la afirmación que nos hace Tonatiuh en el sentido de que las redes digitales son obra del neoliberalismo. Todavía estamos muy pronto, apenas acaban de nacer y no sabemos realmente a qué van a llegar, a qué nos va a llevar el hecho de que monopolios internacionales tengan la información privada de todos quienes participamos en estas redes, ¿no? Entonces creo que es todavía muy, y creo que también ha sido el discurso social el que ha impulsado el que muchas de estas redes se hagan cada vez más igualitarias y sociales, ¿no? Entonces yo creo que todavía estamos lejos de saber realmente a qué nos va a llevar esto, pero un poco esto es para contestar, tratar de responder por qué ha sido tan atractivo el neoliberalismo. Me decía un compañero en la universidad, yo estudié la licenciatura en el TEC de Monterrey, después del CCH en la UNAM, estudié en el TEC de Monterrey, me decía un compañero, no dudes que uno de tus jefes venga del ITAM, porque también además de todos estos elementos, el neoliberalismo se basa en una estructura piramidal, jerárquica, en donde además está ya decidido a qué actividad dentro del ámbito privado se van a dedicar los distintos cuadros que forman las universidades. Entonces, los del ITAM pues, están para tomar decisiones, los del TEC están para desarrollar proyectos y procurar generar riqueza desde el punto de vista liberal, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, pues lo lógico, lo normal en ese tipo de redes piramidales es que un egresado del TEC de Monterrey tenga como jefe a alguien. Un minuto, y eso yo creo que ante eso hay que reaccionar, muchas gracias, ante eso hay que reaccionar de manera muy poderosa. Dejo para un siguiente comentario una cuestión, una reflexión que yo traigo sobre si la izquierda de Andrés Manuel López Obrador, un poco para contestar también a un comentario de Orlando que me parece muy interesante y muy pertinente, si la izquierda la de Andrés Manuel es una izquierda institucional, como
como la califica Boaventura de Sousa en este libro que nos compartieron los compañeros del Círculo, o realmente estamos ante un proyecto de izquierda priista que todavía no ha logrado desprenderse de ese vínculo institucional que tiene con el partido hegemónico. Lo dejo como para un siguiente comentario y quizás un cierre en mi caso, de este debate. Gracias, Jesús. Bueno, yo quiero participar un poco ya entendiendo esta provocación de por qué el neoliberalismo cayó bien de tema cultural, en la manera cultural y de lenguaje que se ha difundido. Y bueno, recordemos también que cuando en nuestra niñez los cuentos siempre fueron atractivos y así desde la Edad Media y tiempo atrás. Entonces, el cuento en donde el valiente príncipe o pajecito se enfrentaba a algo tan monstruoso y salía librado, pues siempre nos dejaba una buena sensación. O pensar en estos cuentos de fantasía que nos ilusionaba que un acto mágico cambiara toda la historia, o que hubiera algo que de repente un factor que no habíamos pensado se diera y entonces la historia terminaba bien. Eso es algo que siempre nos ha gustado, las historias y esta fantasía por las historias de éxito. Y creo que tiene que ver con este lenguaje neoliberal que se fue metiendo, ¿no? a través de los medios de comunicación y de lo cultural, y que a nivel social nos fue gustando, nos fue pareciendo atractivo, porque lo mismo sucedió en Estados Unidos en la época de los 70, de la posguerra, que de la gente que se fue a Vietnam. Y entonces hay un boom de cómics, de superhéroes. Y esto responde precisamente, había una necesidad social de creer que algo, que se iba a volver a estar bien, que iba a haber estabilidad, perdón, y que iba a haber una condición distinta. Creo que es un poco esta sensación con la que se juega para que se meta estas ideas neoliberales. Yo pienso, o bueno, he manejado un poco en mis redes sociales el asunto de desneoliberalízate, ¿no? O mata al neoliberal que llevas dentro. Como dijo Tonatiuh, pues todos somos hijos del neoliberalismo, estamos inmersos en ese periodo, no podemos evitar actitudes incluso neoliberales. Estaría bien hacer un ejercicio de un listado de estas actitudes neoliberales para irlas precisamente desmontando. Como un experimento de unas cuantas personas se volvió toda una política a tantos países y que además no nos parece tan descabellada esa forma de crear política. No, la política pública se tiene que hacer de varias personas, no de solo un grupo selecto y privilegiado que se le ocurrió una idea y entonces la implementa. No, la política pública tiene que ser a través de las asambleas, a través de parlamentos abiertos, a través de estarnos comunicando. También lo que el neoliberalismo ha promovido es que la persona disidente, que piensa distinto o que genera una diferencia se vuelve un conflicto y entonces te dicen el conflicto está mal y la persona que lo genera también está mal. Un poco lo que comentaba Orlando, de que pueden convivir ideas. Y claro, Tonatiuh, aquí no te vamos a censurar. Desde luego que es bienvenida la crítica y la diferencia de opinión. Ya si te vas en un tono fascista, entonces yo creo que ahí sí ya estaríamos pensando de no dejarte tanto participar, ¿no? Pero efectivamente ahí tiene que ver con esta forma de pensar que el conflicto o la diferencia está mal y no. El conflicto lo que está es manifestando cosas que no están funcionando, algo que no está bien y que se tiene que hablar. Por eso yo decía el ejemplo de Ernesto Ledesma haciendo este interrogatorio o este cuestionamiento a Andrés Manuel. Fue muy respetuoso. De hecho, él se sintió mal por haber tomado tanto tiempo de la mañanera. Pero efectivamente había algo importante que discutir y decirle cuando Andrés Manuel dice, yo tengo otros datos, había que debatirle con argumentos y decirle, pues sus datos están mal. Elia. O quien le está, o quien le está informando, pues está mal. Entonces creo que por ahí va el asunto de la comunicación que podemos ir implementando en esta última parte del diálogo, del debate, como propuesta igual de este círculo, es ahora aterrizar en acciones o cómo lo volvemos a la realidad esta discusión, ¿no? Sigue Irene. Gracias.
Y muchas gracias. Bueno, yo ya un poco, pues, por supuesto que no hemos cerrado esta discusión de cómo pensar el neoliberalismo, ¿verdad? Pero mejor me voy a la parte de, bueno, ¿qué onda con la 4T, no? O sea, realmente es que la idea es el balance, ¿no? O sea, no nada más discutir el neoliberalismo. Entonces, bueno, yo difiero un poco con Orlando cuando plantea que no es una reforma, sino una revolución de las conciencias. Yo diría, yo sigo pensando que si es una reforma, como bien lo comentó Gaby, ¿no? Es una sustitución de una élite por otra, ¿no? No hay nada de revolucionario ahí. Y dentro del capitalismo, y bueno, tal vez esto que tú llamas revolución de las conciencias, más bien es una reconstrucción de la sociedad civil, ¿no? De la ciudadanía, que esto es algo que en todo momento creo que López Obrador en su discurso ha tratado de empujar, ¿no? Que los ciudadanos, ¿no? Tomen en sus manos, ¿no? Lo que les corresponde. Entonces, bueno, en este caso, la mayor parte de la ciudadanía, de la sociedad civil, pues somos pobres, ¿no? Entonces, pues él está tratando como que de avanzar con las mayorías, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pienso eso, ¿no? Que esta necesidad de que esta élite que empujó el neoliberalismo sea sustituida por otra élite, ¿no? Con una visión política más general, ¿no? En el sentido de social, ¿no? No abstracta, sino que vea el interés general, que eso es lo que debería de estar haciendo el Estado, o de las mayorías, ¿no? Entonces, ahí me parece que la pregunta es, ¿qué de lo que ha hecho la 4T en este primer corte de caja, que es ya la mitad, ha servido para avanzar, o más bien para ir en contra o para desmantelar toda esta parte como muy dañina del neoliberalismo? Porque también, o sea, yo coincido, ¿no? Como dice Tonatiu, pues somos hijos del neoliberalismo de alguna manera, ¿no? Crecimos con el neoliberalismo, pues somos ya generaciones que nacimos en medio de la crisis y que además nos tocó ver el cambio, ¿no? De tener tu correo en la escuela y después ya entrar a las redes, ¿no? Entonces, pues por supuesto que somos hijos del neoliberalismo, y hacemos uso de las estructuras, yo digo, de las redes del neoliberalismo para también nosotros salir adelante, ¿no? No estoy diciendo que como todo el mundo tiene un priista dentro, todo el mundo tiene un neoliberal dentro, bueno, no tanto así, pero somos parte de este mundo, o sea, vivimos 30 años, más de la mitad de nuestras vidas, de todos los que estamos aquí, hemos vivido el neoliberalismo, desarrollamos el neoliberalismo, sufrimos el neoliberalismo. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho la 4T? Pienso que este primer golpe, vamos a llamarlo así, que dio López Obrador en contra del huachicol, que tiene que ver con el petróleo, que es para mí, para algunos que lo pensamos así, es el corazón del neoliberalismo, ¿no? La civilización material petrolera. Entonces, el control del petróleo, pues resulta muy importante, y me parece que ahí este manotazo que dio López Obrador en contra del huachicol, pues fue muy importante. Ahí sí se marcó una ruptura. Y también hay otra cuestión que, por ejemplo, la corrupción, ¿no? Y ya no continuar esta lógica de privatización, no de renacionalización, sino por lo menos de tener la privatización. Pensemos en la ley minera, que ya no se les va a abrir, ¿no? Más de lo que ya se vendió. Un minuto, Irene. Sí, muchas gracias, sí. Y bueno, también, aunque está tratando de, digamos, poner o cernir, vamos a llamarlo así, colar a todos estos servidores públicos, ¿no? Y no dejar pasar a los más corruptos, pues finalmente hay cosas que todavía dentro del Estado están muy complicadas, ¿no? O sea, esto del caso del INE, ¿no? Que estábamos discutiendo al principio de la sesión. Y luego finalmente el envenenamiento, el envenenamiento de la comunicación, me parece que ahí sí las mañaneras han servido como un gran dique, ¿no? Para contener todo este proceso de desinformación y ganarle a todas estas lógicas del poder,
porque ellos son los que detentan los medios de comunicación y han podido, digamos, parar esta situación. Ya nada más terminaría con esto último, en esta intervención. La cuestión del genocidio me parece que es algo que no ha logrado parar la 4T, que eso es algo que continúa, porque me parece que el genocidio es todavía más en el corazón del neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo es principalmente genocida, decía yo en el mensaje, es una continuación del fascismo nazi, ¿no? De esta versión alemana. Pero bueno, le dejaría ahí y ya nada más si acaso haría una última participación. Muchas gracias. Gracias, Irene. ¿Quién seguía? Perdón, me quedé. Ah, Orlando y Fernando. Orlando, sí. Sí. Bueno, solamente para aclarar un poco lo que comentaba Irene. Yo entiendo, y entiendo que puede haber otras formas de entender la 4T, pero yo entiendo la 4T como sinónimo de revolución de conciencias, al menos como proyecto de izquierda, ideológico, discursivo, y a partir de él podemos discutir qué tanto se ha hecho, qué tanto se ha materializado, tanto en el gobierno, porque ahí sí la Cuarta Transformación tiene que ser juzgada, ahí sí el gobierno de Andrés Manuel y el partido de Morena y la sociedad en general, en esos tres niveles. En ese sentido, entonces, es una búsqueda de la revolución de las conciencias, que les decía yo, entendía como la búsqueda del establecimiento de una nueva forma de actuar, donde lo que te rigen son los principios éticos. Esos principios éticos, pues están dentro, en el caso del partido, pues están en los documentos de Morena. Yo lo que criticaba es justamente que no hay toda una estructura, una estrategia para hacer realizable en ese sentido, en la parte del partido, la revolución de las conciencias. ¿Y cómo es eso? Pues con la formación política de sus cuadros, de sus representantes. En los documentos de Morena está solamente la responsabilidad del instituto de formar, pero no la obligación de los aspirantes, de los representantes eventualmente, a formarse políticamente en general y mucho menos en esos principios éticos. Entonces ahí no se está realizando la revolución de las conciencias respecto del partido. Respecto del gobierno federal, ¿cuál es el mecanismo para revolucionar la mentalidad de la ideología? Pues de entrada, pues el sistema educativo. No solamente el sistema educativo, pero claramente debería ser el sistema educativo, y ahí me parece que tampoco se está realizando con el secretario de Educación que mencionaba anteriormente. Y bueno, está la incógnita de el caso de la actual secretaria de Educación. A ver qué modelo educativo se estará hablando, si es que se llega a plantear un modelo educativo. Ahí es donde debería de establecerse esta revolución de las conciencias. Tampoco lo veo hasta ahora. En el ámbito de la sociedad, de la movilización, de los organismos, tampoco veo en la CENTE una propuesta de un modelo educativo. Parece ser que lo que realmente querían simplemente es modificar su reforma laboral, pero tampoco les interesa la educación, tampoco les interesa generar un proyecto educativo, de decir, este es el proyecto educativo que queremos implementar ahora que hay posibilidades de un gobierno de izquierda. Tampoco yo lo veo, están muy acomodados con su modificación laboral, y ahí es una crítica también desde la misma sociedad civil. Es ahí donde yo me refiero. Ahora, entonces, teniendo ese análisis muy rápido, pues lo que veo es que no se está realizando la cuarta transformación, entendida como esta revolución de las conciencias. Si se aplicara en ese sentido, por supuesto, esto tendría que tener repercusiones no solamente sobre una lucha estricta contra el neoliberalismo, y ahí sería una contradicción en lo que mismo le dicen los estatutos. Tendríamos que buscar cuál sería esa revolución de conciencias, que implicaría también un cambio de modelo económico, pero ya no porque se piensa que el modelo económico es el motor o generador de todo lo demás, sino como consecuencia de esa revolución de las conciencias, donde también implica un cambio de modelo económico, donde hayan relaciones de justicia, de libertad, de trato de persona a persona, de respeto de los derechos humanos en general, y no se está realizando. Entonces, si fuera, sería realmente una revolución de conciencias, inclusive todavía más pretenciosa que lo que en su momento el marxismo, me parece, pretendía, justamente porque el marxismo en su momento, aquel marxismo sobre todo los 70s, ortodoxo, creyó que las ideas de Dios y que las ideas de la ética eran ideas de la derecha, que la ética era cosa burguesa,
que Dios solamente podría ser pensado como un Dios opresor, un Dios místico, un Dios especulativo, y no un Dios liberador. Entonces, bueno, si esas dos ideas se integran, pues bueno, puede ser interesante pensar una auténtica revolución de las conciencias en ese sentido, y entonces, claro, pues no estamos haciendo la cuarta transformación en lo que va del gobierno, ¿no? Eso sería. Gracias. Seguiría Fer y pondría dos más para concluir. ¿Quién más? Creo que Jesús había dicho. Jesús y Víctor y yo termino. Ok, va. Vas, Fer. Pues comentar que va a ser un buen debate porque entre dos sesiones, por ejemplo, tenemos un texto muy interesante que hace esa apreciación sobre reforma, transformación y revolución, ¿no? Y eso va a ser interesante porque podemos clarificar todavía más estas características que ha tenido la cuarta transformación. En el balance, en mi balance al menos, yo le doy un balance positivo de manera general a lo que se ha hecho desde la cuarta transformación en estos 2 años. Ha sido dispar, digamos, en algunos espacios ha sido más evidente, en otros ha sido casi nulo, ¿no? Pero en esos dos polos se encuentran en el medio pues varias acciones que se han tomado. Todo esto también gracias a que ha tenido las condiciones necesarias para poder hacerlo. No olvidar que pues en las cámaras pues es mayoría, ¿no?, del partido y ha permitido generar algunas reformas importantes que más adelante veremos si se materializan, porque finalmente la transformación es que se materializa en la vida cotidiana de las personas. Cuando la vida cotidiana de las personas cambia su forma de relacionarse. Y es ahí donde podremos ver o verificar si esa transformación ha sido realmente efectiva. Lo que hemos estado viendo en estos 2 años han sido una serie de reformas, transformaciones al interior del gobierno, en este caso el gobierno federal y sus instituciones, para poder poner un piso que permita darle cabida a esa gran transformación que sin lugar a dudas pienso yo que será de largo aliento. Pero hemos visto algunos destellos de eso, ¿no? Desde la modificación digamos, a hacer efectivo el artículo 27 con todo lo que tiene que ver con las energías, desde el aumento al salario, ¿no? Y me podría ir así con infinidad de cosas, ¿no? En el tema de la salud, en el tema de la educación. Creo yo que hemos visto un compendio de actividades que sin lugar a duda están poniendo apenas un piso para que desde ahí podamos construir lo que realmente queremos construir como esa transformación. Yo en ese balance le doy un balance positivo al en general. ¿Dónde queda adheriendo todavía? Bueno, en esta gran transformación que nosotros queremos concebir, se queda adheriendo todavía en la transformación del Poder Judicial, por ejemplo, que es un poder que ha quedado completamente intacto, no se le ha tocado en nada, ha sido difícil esta gran disputa. Otra gran transformación que tiene que ver al sistema electoral, que es el que hablamos al inicio en la parte de coyuntura, tiene que existir una gran transformación también ahí, y creo yo que también se ha quedado de ver. Y otro punto que se ha quedado de ver y que espero yo que se retome en otros momentos, es lo que tiene que ver con esta gran agenda de la participación del pueblo, ¿no? Poner en el centro del debate la forma de organización y de participación del pueblo. Creo yo que ahí va a haber otra lucha que se tiene que dar. Ha dado destellos con el asunto de las consultas populares, pero todavía muy limitadas, ¿no? Creo yo que hay un campo ahí importante donde se puede trabajar. Por otro lado tenemos, por ejemplo, la ley de playas, ¿no? Digo, por poner nada más algunos ejemplos, porque realmente si nos pusiéramos a enumerar o si hiciéramos el ejercicio de hacer una lista de todas estas modificaciones que se han hecho, tanto a las reglamentaciones como a la forma de hacer o de constituir las instituciones, pues ha sido vasta. Además, tenemos, por ejemplo, la construcción de nuevas instituciones, ¿no? Que de alguna manera pues buscan incorporar nuevas formas de relación desde lo institucional, pero que se vean reflejadas en lo social. Tal vez después de unos años veremos los resultados de estas decisiones y veremos hacia dónde fue esa transformación, ¿no? Porque la transformación se puede dar tanto en lo positivo como en lo negativo. Pero en general ese sería mi balance, pues agradecerles a todos haberme escuchado y aquí estoy atento. Gracias. Jesús. Gracias, Celia. Yo cerraría diciendo un par de reflexiones más. Me parece que las propuestas que hizo Andrés Manuel en 2018 de impulsar una democracia efectiva,
luchar contra la corrupción y algunas otras más, todavía están por verse porque la pandemia, sus efectos reales, porque la pandemia pues no nos ha permitido realmente poder entrar a ver en qué medidas están interviniendo las instituciones. En ese sentido, yo creo que Andrés Manuel tiene el beneficio de la duda todavía con relación a estos temas para los siguientes años. Y yo esperaría ver pues, verdaderamente un cambio fundamental en todos estos temas. También en el tema del cambio de modelo económico. Quiero decirles que yo antes del debate hacía una pequeña comparación entre lo que fueron los dos proyectos en 2004 y 2005, el que lanzó Andrés Manuel López Obrador y luego Cuauhtémoc Cárdenas cuando sorprendió a todos el que hiciera su proyecto de un México para todos, y que todo el mundo decía, bueno, ¿qué pasó? Entonces Cárdenas no está con López Obrador en esta lucha, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que en este comparativo, no voy a abundar en él porque no hay tiempo, pero sí queda por lo menos a mí me queda muy claro que hay diferencias fundamentales en estas dos izquierdas institucionales, como las llamaría Boaventura de Sousa. Yo entiendo que la izquierda institucional es aquella que busca la transformación del Estado por medios pacíficos, ¿no? Ir y buscar la transformación directamente de las instituciones, pero sí hay diferencias fundamentales. Mientras Andrés Manuel está hablando de la reforma energética, de un proyecto económico propio que no lo especifica, de darle un peso muy importante a sus programas sociales. Cárdenas hablaba en aquel momento de un cambio, de la necesidad de un cambio desde entonces de modelo económico, y también le daba un enfoque a los derechos humanos muy importante en su propuesta. Yo celebro que en el libro de Cervantes, y que además que él ya fue dirigente de Morena, estos hechos permitan que se discutan mucho más a fondo las dos propuestas y se pudiera avanzar a una integración de esas dos izquierdas institucionales que existen en México, y de las cuales las nuevas generaciones, las generaciones que ya no somos tan nuevos, pero que estamos allí detrás, pues constituyen un legado para nosotros, tanto el legado de Andrés Manuel como el de Cuauhtémoc Cárdenas. Yo solamente desearía que no se cargara el asunto hacia seguir incluyendo personajes de otros partidos políticos y que no surjan verdaderamente por una consulta en las bases del partido, y que entonces pues esto derive nuevamente en una transición no muy clara y que después Morena pues ya no la tenga tan fácil en la siguiente elección presidencial, ¿no? Veo con un poco de asombro pues el que se pueda estar haciendo esta autocrítica ya desde el partido mismo, porque antes, en tiempos anteriores, no se daba. Esto yo creo que ya es un paso fundamental. Yo seguiré insistiendo en que es importante que la comunicación política del gobierno de izquierda sea verdaderamente democrática, alcance a todos los ciudadanos y que no sea ya una sola voz cantante, ¿no? Porque lo que vimos desde el momento en el que, muchas gracias Gabino, concluyo, porque lo que vimos desde el momento en el que Cárdenas pasó como candidato a la presidencia, a la estafeta, a Andrés Manuel López Obrador, fue muchos desencuentros entre izquierda, entre una y otra izquierdas, y lo que vimos fue una cortina de humo mediática muy grande que fueron los videoescándalos, sobre la cual no se ha hecho ninguna autocrítica tampoco. Y creo que si verdaderamente este gobierno y el partido Morena como partido de izquierda están interesados en el combate a la corrupción, yo creo que tienen que entrar a una autocrítica de fondo y ver qué fue lo que no funcionó correctamente en aquel momento y ver lo que queda por delante, que yo, como les digo, este capítulo tercero de Cervantes me parece que da unas pistas y unas claves muy interesantes sobre las cuales habría que seguir, ¿no? Haciendo diagnósticos y viendo en qué medida se transforma la situación del país en los siguientes 4 años.
Gracias, Jesús. Queda un poquito de tiempo. ¿Alguien más quiere participar antes del cierre? Víctor. Y muy rápido, solo quería primero agradecerles otra vez otra reunión que para mí ha sido muy, muy, muy linda, muy, muy útil. He aprendido un montón. Hablan ustedes de un montón de cosas que yo desconozco y me sirve como aprendizaje. Muchas gracias. Les aprovecho también para desearles que tengan unas buenas vacaciones a todos y todas sus familias, que lo pasen muy bien. Y en términos de balance, se me ocurría una idea, elaborar una idea, pensando que ojalá pueda ser como útil, como retroalimentación para ustedes. Yo tengo la impresión, mi balance, y creo que el frente pequeñito o minúsculo que yo pueda representar, en términos de profesor universitario, que toda la vida he votado PRD y ahora Morena, 2 veces Cárdenas, 3 veces López Obrador, ¿no? Desde ahí se los digo, ¿no? Desde ese lugar. Es un balance ambivalente, ambiguo, con ganas, sin embargo, de que sea positivo, ¿no? Tengo todo el deseo y todas las ganas de autoconvencerme y de tener una sensación positiva muy clara. No la tengo del todo, y ahí quería elaborar un poco, y rápido en 2 minutos compartirles un poco por qué esa ambivalencia. Primero, la crítica que uno le pueda tener a López Obrador, en mi caso, pero insisto, creo que es el de varios profesores o colegas que yo conozco, y la decepción que uno pueda tener, quiero poner esto, es porque es el político del que esperamos cosas, ¿no? Jamás me desilusioné de Fox porque nunca me ilusioné de él. En el caso de la 4T, pues la decepción viene por el lado del encantamiento, ¿no? De la creencia de que acá puede pasar algo importante. Y la ambivalencia viene por el lado de estar consciente, que para mí es muy importante, y lo intento hacer cada que puedo, escuchar voces de personas que no sean profesores, que no sean universitarios, mis familiares, mis amigos, mis vecinos, ¿no? Gente que por fortuna tiene otros espacios de interacción. Y es ahí también, no solo en el matiz o en el prurito mamilón del profesor universitario, sino también en la población más en general, porque creo que el pueblo es muy heterogéneo, donde registro esta impresión de no tenemos demasiado claro que el cambio sea mejor. No tenemos demasiado claro que lo que se está haciendo realmente nos vaya a todos a servir, o sea, una ruta clara y no innegable, evidente de que estamos mejorando. Y ahí es donde yo creo que hay que trabajar. Uno, el tema es muy difícil, evidentemente es muy difícil, y una lección que vamos a tener nosotros en la izquierda es, no era tan fácil. Pensábamos que era que se vayan los malos y lleguen los buenos, y ya está. Nos estamos enfrentando a la realidad de que no es nada fácil, y que no nada más son cuestiones de voluntades o capacidades individuales, es una cosa más compleja que eso. Y entre esas dificultades está la dificultad también de comunicación, de poder lograr tener como un mensaje claro, directo, bien pensado, que haga, que no le haga uno, no sé si les pasa a ustedes, yo defiendo siempre las discusiones, el gobierno de la 4T, pero uno termina tratando de encontrar todos los recovecos posibles para hacerle ver a la gente, no te vayas nada más por ahí, es más complejo, mira esto otro. Y ahí es una batalla que tenemos que dar para no estar apostando a una elucubración demasiado compleja para que la gente entienda, ¿no? Es un tema de divulgación, de comunicación. Y finalmente creo que eso se relaciona con algo que decía Fernando. El sentido de la utopía todavía no ha logrado ser comunicado como uno quisiera. Ese sentido que nos diría, realmente hay un viraje hacia algo positivo. Porque cuando yo pienso en utopía y pienso en López Obrador, y ahí entra esta cuota de decepción, la única utopía que me ha vendido es mirar para atrás. El México de atrás era mejor. Recuperar los valores tradicionales. Y yo digo, no, ¿cómo? La utopía no puede estar atrás. La utopía no puede estar en el pasado. Tenemos que, por supuesto, recuperar lo mejor del pasado, pero construir hacia el futuro, ¿no? Entonces, yo sé que eso no es fácil, eso es re complicado y re difícil, pero quería un poco compartírselos como desde otros lugares. La defensa que hacemos de la 4T, la hacemos con estas dificultades, porque no es claramente evidente, ¿no? Que la dirección sea unívoca y que solo los malosos no la quieran ver. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para todas y todos. Gracias, Víctor. Bueno, híjole, se vuelve siempre tan gustoso esto de dialogar con personas como ustedes.
Efectivamente, el tema es el balance y creo que ya cada quien manifestó como en qué sí está más a gusto con estas propuestas de la 4T y desde luego el sentido crítico que ese tiene que seguir. Como dice Dussel, la crítica sirve precisamente para mejorar. Esta autocrítica interna que estamos tanto militantes como simpatizantes tiene que ver porque efectivamente lo que acaba de decir Víctor, tenemos una expectativa porque somos parte de que llegara Andrés Manuel, somos parte de este movimiento y sí esperamos que las cosas cambien. En un balance, podemos decir que en el tema de salud, pues está bien, a pesar de la pandemia, porque imaginar cómo nos hubiera ido con otro gobierno panista o priista, de verdad es, o sea, desde la vacunación, vean ahí el asunto. Creo que nos ha ido bien. En el tema de las energías, pues ya nos habían dejado una reforma complicada con muchos años que es difícil todavía revertir, pero se ha ido trabajando, creo que bien. En el tema del medio ambiente, bueno, ahí estamos en la ambivalencia, como dice Víctor, entre unas cosas que no están bien y otras cosas que sí. Y ahí tendremos que dar la batalla también y acompañar a los compañeros que están dando la batalla. En temas de economía y fiscalización, bien, ¿no? A los corruptos se está combatiendo desde allí la corrupción, aunque también este tema de la corrupción dentro de la judicialización tiene su ambivalencia cuando vemos casos como los Ollas y Cienfuegos, ¿no? Que han sido muy escandalosos. En tema de seguridad, pues bueno, tenemos ya la primera ejecución extrajudicial o del ejército por parte de un joven allá si no recuerdo mal, en Tamaulipas, uno desaparecido y uno asesinado, y esperamos también respuesta, que fue uno de los cuestionamientos que le hicieron a Andrés Manuel. En cuestiones de programas sociales o del bienestar, pues bien, porque la gente, los jóvenes, la gente de la tercera edad, mujeres, estudiantes, pues están recibiendo ahorita un respiro, ¿no? Para no irse a una situación más extrema que puede ser desde delinquir o hasta morir sin tener un apoyo económico y luego ante esta pandemia. En cuestión de las leyes de trabajo, las reformas que se hicieron, lo del outsourcing y los apoyos que se han dado al cooperativismo, pues bien. Nos seguimos quedando en la ambivalencia de la justicia social porque ahí vemos que todavía no se avanza, pero queda pendiente. Y bueno, dentro de lo que podemos hacer crítica o que finalmente en el libro de Eduardo se propone esta crítica, las instituciones se crean a partir de una necesidad de la población o del pueblo. Y pensar en algunas, en la desaparición de algunas parece escandaloso, pero así como se crearon por necesidades o por presiones internacionales, así también se pueden destruir y se pueden volver a crear sin ningún problema. No hay que pensar que una institución está por siempre, pero eso sí pondera, como dice Eduardo Cervantes, el tema de los derechos humanos, que esos no están en negociación. Y que esto finalmente que decía Orlando de la revolución de las conciencias, pues es una de las frases que más se maneja en Morena desde la formación política. Y Eduardo Cervantes la explica en la última parte muy bien. Él habla precisamente de una forma de caminar hacia la hegemonía social desde esta transformación que tenga una conciencia colectiva solidaria y que sea fraterna, que sea demócrata y que respete los derechos humanos. O sea, ahí está la parte ideológica con la que se tiene que trabajar y que, como decíamos en otra sesión y lo comentaba Fernando, aquí hace falta praxis para que sea una realidad y se convierta en una acción concreta. Lo que nos invita Eduardo Cervantes es que todas estas acciones que estamos pensando, que tenemos idea, las hagamos a conciencia y organizadas para que se pueda dar un cambio desde abajo y que desde ahí estamos construyendo para que estos cambios de los que estamos hablando y de los que somos nosotros partícipes y que la utopía nos sirva, pero para caminar, no para que sea, a lo mejor no llegamos a ese objetivo, pero nos impulsa, nos permite llegar y que desde lo cultural, a lo mejor ahí es donde está una de las cosas negativas que a nivel particular considero, la 4T en gobierno no está avanzando en una transformación desde lo cultural ni lo educativo. Pero bueno, vamos 2 años. Esperamos que todavía lo que falta se dé ese movimiento y que en lo sucesivo nosotros también podamos proponer acciones conjuntas, incluso desde la virtualidad, para poder generar estas ideas de cambio. Pues yo les agradezco mucho
Me parece que fue, como siempre, muy, muy atractiva esta reunión y este diálogo. Esperamos que puedan estar con nosotros para la siguiente y les comparto a los nuevos compañeros que me pasen su número por el chat para integrarlos al grupo y tengan todo el programa del año. Si me pueden mandar su número para integrarlos, por favor.